1954, fue el año que se estrenó Gojira, la mejor película de la era Showa y de las mejores del personaje en general, una película que funcionó bastante bien en taquilla en su momento y llegó a ser una gran franquicia. Sin embargo, de todo lo que rodea la película y sus secretos, siempre me ha dado curiosidad esta escultura de Godzilla, hablando de ella en lo más básico posible. Es una maqueta de producción de Gojira 1954, se usó como referencia para la elaboración del traje, para marcar puntos de posición sobre cómo se vería Godzilla en la ciudad en momentos específicos, y para material promocional. Luego de la salida de la película, podríamos decir que se volvió totalmente icónica esta maqueta. Esto llevó a cabo que por supuesto tuviera esculturas hechas por fanáticos. Modelos kit, que son figuras hechas con el propósito de ser ensambladas y luego pintadas, sirviendo como un homenaje al kit model Godzilla de los 60s. Estatuas con licencia que representan al detalle lo que fue esta maqueta. Figuras articuladas bastante curiosas. Modelos 3D, y hasta impresiones 3D. Y también arte hecho por fanáticos, hasta figuras de vinilo estilo retro. Esto no es muy sorprendente porque literalmente hasta versiones de mangas tienen una figura de vinilo. Es muy curioso el legado de la maqueta de Godzilla, aún así siempre he querido saber más de ella, sobre su apariencia, una enorme cabeza, brazos cortos, unas espinas dorsales cortas, piernas delgadas y sobre todo una cara parecida a la de un cocodrilo o quizás a un demonio Oni. ¿Soy el único que le recuerda a cierto Bowser del Mario 64? Sobre su creador Toshimitsu Teizo y cuáles fueron sus inspiraciones para hacer el modelo. Porque a veces su piel cambia de textura. Y la duda más grande, ¿por qué Godzilla estaba cargando una mujer? Bueno, hablemos ahora sí más a fondo sobre la maqueta de Godzilla. El nacimiento de Godzilla se conoce bastante bien, y se debe a muchos factores, como la cancelación de una película indonesia y japonesa coproducida por Toho, lo que llevó a su productor, el señor Tomoyuki Tanaka, a unirse a la tendencia de la serie B de ese entonces. Radiación y monstruos nucleares, eran monstruos que por acciones humanas regresaban de millones de años de su supuesta extinción a darle, por así decirlo, a la humanidad una lección de sus acciones. Eso sí, matando indiscriminadamente gente inocente. La principal idea de esta película se debió al reestreno de King Kong, que recaudó más que cuando salió, y el monstruo de las 2000 brazas. La idea era hacer una película de monstruos radiactivos pero al estilo japonés. Además se sumó el hecho de que debido a la eliminación de la censura sobre temas bélicos, se empezó a hacer un cine más crudo y crítico sobre la guerra en el país. Y su productor Tanaka, quería llevar a la ciencia ficción esos temas, haciendo que esta película sea más tomada en serio como una crítica y drama. Y el accidente que causó una bomba de hidrógeno estadounidense a un barco pesquero que causó revuelo en el país fueron unos de los cuantos factores que iniciaron la producción de la película. Antes de la escultura de Godzilla, por supuesto, se tuvo que pensar en qué sería este monstruo radiactivo, debería tener su personalidad, así que no siempre fue un reptil. Creo que es buen momento de hablar de los conceptos más ocultos. La idea original del director de efectos especiales Eiji Suguraya planteaban a Godzilla como un pulpo gigante que hundía barcos de posible origen radiactivo. Este tratamiento se descartó cuando fue contratado Shigeru Kayama para hacer el tratamiento de la historia. Presentaba a un científico loco que vivía en un castillo, este salía solo de noche y tenía un esbirro, que era un monstruo con un interés por las mujeres humanas. Muy probablemente sería algo así la trama como Frankenstein fusionada con King Kong. El tratamiento cambió y luego fue reescrito y modificado por Ishiro Honda y el guionista Takeo Murata. Y así nació el concepto llamado Gojira, de la historia, pero faltaba algo más. El monstruo tendría que ser lo más intimidante, así que se plantearon muchas cosas. Se planteó el diseño similar a un gorila acuático en homenaje a King Kong, y en base a su nombre el diseño de una ballena con rasgos parecidos a los de un gorila, por así decirlo era una ballena mutante radiactiva. No hay imágenes oficiales del diseño conceptual de esta fase de Godzilla, si es que lo subieron. Quizás este es el diseño que enfatizó más en la apariencia de la escultura de Godzilla, y el que más aportó en la creación del kaiju, fue el diseño del mangaka Abe Wasuke. El verano de 1954, el artista dibujó varios bocetos para una reunión, y estos fueron usados para la creación de los siguientes conceptos. Solo existen dos ilustraciones sobre el concepto del dibujante Abe Wasuke. Uno con rasgos más extraños y otro con rasgos más reptilescos. Este Godzilla era como una nube de hongo.
Tiene orejas, una cara deforme, pareciendo una cicatriz queloide gigante. Ojos pequeños, una expresión de su boca extraña, de la que sobresalen unos labios parecidos a un humano. La ilustración 2 es más discretas, tiene un hocico más largo con más semejanza a lo que es Godzilla, con esa piel extraña y arrugada y ojos diminutos. Podríamos decir que el concepto de este Godzilla deforme influyó mucho en Shin Godzilla. Toho consideró que la nube en forma de hongo no podía utilizarse, lo cual fue criticado por ser demasiado obvio. Y se descartó este diseño o más o menos. Tras el Godzilla cabeza de hongo, se planteó que Godzilla debería ser un dinosaurio, al igual que muchas películas de monstruos salidos de desastres nucleares. Godzilla sería un dinosaurio ficticio que fue sacado de su descanso por culpa de la humanidad. Así que inspirándose en el arte de libros de dinosaurios y posiblemente el mundo perdido, esto es una teoría mía. Godzilla tomó los atributos de un tiranosaurio, un iguanodonte y un estegosaurio. Y los siguientes conceptos se basaron en esos tres aspectos pero dándoles personalidad. El primero era un dinosaurio cuadrúpedo muy parecido al Rhedosaurus de 1953, como un tipo de Stegosaurus asesino. En 1955 veríamos un monstruo cuadrúpedo con Anguirus, el anquilosaurio mutante. Ahora vamos a analizar los guiones visuales, los cuales tienen otro aporte a la escultura de Godzilla. Fueron dibujados intensamente por el equipo artístico, dirigido por el director de efectos especiales Akira Watanabe, antes de que comenzara el rodaje. La imagen de Godzilla en estos guiones gráficos está claramente dibujada por varios artistas. Los divido en dos, el diseño dinosaurio y el diseño tradicional. Ambos pueden ser dibujados por varios artistas a la vez o él mismo hizo los dos diseños en un diferente panel. Ya que en sí estas ilustraciones se dibujaban impulsivamente en poco tiempo, por lo que carecen de un significado profundo y son solo una descripción de una escena, pero es la forma más fácil de explicarlos en el término mitológico y dinosaurio. El diseño dinosaurio presenta a Godzilla como un dinosaurio de gran tamaño, brazos cortos, una cabeza pequeña, y un cuerpo muy ancho. Siendo algo parecido a la forma que tendría Godzilla. En las ilustraciones de un artista desconocido Godzilla tenía un hocico largo, dientes bastante separados y esa forma grande y gorda. Sin embargo hay un diseño mucho más interesante y digno de explicar más, con un cuerpo esbelto, brazos largos, piernas delgadas y un torso muy largo y una cabeza pequeña. Tenemos este diseño hecho por uno o varios artistas desconocidos. Expliquemos la cara del monstruo. Las ilustraciones muestran ojos grandes muy humanos, dos enormes colmillos, una piel reptilesca o hasta como las escamas de un pez, espinas dorsales tipo Stegosaurus. Una nariz bastante felina, e incluso hasta una lengua tipo serpiente. No existe un arte conceptual oficial con una cola de pescado, o eso creo, muy probablemente este es un arte hecho por un fan. Aunque la figura oficial del Kaiju, hecha a base de los conceptos la tiene, así que si tuvo cola o no queda bastante ambiguo. En general este diseño me encanta, es más mitológico que un dinosaurio, lo que sería Gojira en las leyendas de él sobre la isla Odo. Pero analicemos las fuentes sobre las que se basó este diseño. Muy posiblemente las inspiraciones fueron en los leones guardianes chinos, provenientes de la antigua dinastía Tang. Podemos ver esas inspiraciones en la nariz, los colmillos y los enormes ojos, esas semejanzas recuerdan a esos leones. El león chino llegó a muchas culturas y en algún momento se convirtió en el Komainu, o en español el león del Fu en Japón. Sin embargo, otra probable inspiración fueron los dragones chinos, su cara y sobre todo su piel y la forma del cuerpo recuerdan a los conceptos de Gojira. El dragón chino tradicional llegó a muchas culturas como la japonesa, siendo también una criatura del folclore de esa época. Por lo que podemos ver inspiraciones en su piel y cara, y sobre todo en ese delgado cuerpo. Por último hay que mencionar a los demonios Oni. Criaturas malvadas que traían la desgracia donde venían, o solamente eran traviesos, eso dependía de la época y la región, que muy posiblemente sirvieron para el diseño de Godzilla. Y analizando la película, Godzilla es retratado como el resultado de la maldad y el error humano, un fantasma de los males que acecharon durante años al pueblo japonés, una leyenda, un demonio en todo su esplendor. Finalmente hablemos del material más importante de la producción de Gojira, la maqueta de Godzilla. O también conocida Inagata Gojira, lo que se traduce literalmente como prototipo Godzilla. Su creación fue la base para el traje,
Es bastante interesante la forma en que contrataron a Teizo Toshimitsu. En un viaje a casa se encontró con Eiichi Tsuburaya en un tren, y este le contrató para participar en la producción de Godzilla. Eiichi Tsuburaya ya conocía a Toshimitsu, había trabajado con él en los efectos especiales de la película La Batalla de Hawái y Malasia, producida por Toho. Y sí, si no te quedó claro, esa película se hizo en 1942, por lo que es fácil entender que era una película propagandista bélica, la cual en su tiempo fue una de las películas más taquilleras del país. Tras ser contratado, Toshimitsu empezó rápidamente a crear el prototipo de Godzilla, ya con la ayuda de su hijo. Toshimitsu empezó a elaborar de igual manera los dos trajes que se usarían para Godzilla, y una pequeña marioneta para ciertas tomas. Hasta ahora se conoce que existieron al menos dos prototipos, y digo esto por supuesto además de las afirmaciones de gente que trabajó en la producción. Encontré una sola imagen de los dos prototipos idénticos, juntos en una sola imagen. Esta imagen pertenece a la producción de Godzilla Rise Again, y digo esto porque se ve claramente a ese muñeco de Godzilla sin terminar. Ese muñeco se utilizó en algunas tomas del film del 55. Se podría decir que quizás a lo mejor se hicieron dos nuevas esculturas de Godzilla en 1955, idénticas a las hechas en el 54. Ya que Toshimitsu también hizo lo suyo diseñando y creando de nuevo a Godzilla y a Anguirus en Rise Again. Sin embargo, se sabe que eso no fue así, se cambiaron todos los materiales de efectos especiales para Godzilla Rise Again, hasta el diseño del Kaiju es muy diferente al hecho un año antes. Lo más realista que se puede pensar es que simplemente se usó el mismo set de producción de Gojira 1954 y ya. Sin embargo, esto genera una gran duda aparte, ¿cómo esas dos esculturas soportaron un año estando intactas? Que no eran de arcilla. Intentaré explicarlo y de paso mencionaré los posibles materiales de la construcción de la maqueta. La fabricación de estos prototipos es discutible. Si hubiera sido arcilla, sería muy complicado seguir trabajando en la escultura, después de hornearla, ya que la escultura cambió de piel muchas veces y seguía siendo la misma. Muy probablemente el caucho fue la solución. Al ser este material podría ser moldeada la piel de la escultura por mucho tiempo, y además Gojira 54 se usó en 1955 para Rise Again. Si hubiera sido arcilla, el aceite se habría filtrado, provocando su agrietamiento y ya no hubiera quedado nada. Por eso muy probablemente fue el caucho, fue el material principal para Hidagata Gojira. Al ver esta imagen del rodaje con los actores principales me generó una duda. En una imagen tenemos posiblemente al traje 2 de Gojira sin terminar, y la pata muy posiblemente del traje 1, en el fondo en esta y otras imágenes, tenemos al prototipo de Godzilla sin terminar o posiblemente en una fase de cambio de piel, pero lo verdaderamente importante de analizar es, ¿qué es ese muñeco que parece ser de madera? Y en esta imagen se puede ver a Teizo Toshimitsu con la figura de madera. ¿Será que además del caucho se usó un esqueleto de madera para hacer el cuerpo de la escultura? Que sea el esqueleto de la maqueta Hidagata lo dudo, el tamaño y las articulaciones son demasiado grandes, a comparación de la escultura de la misma imagen. Y recuerden, los dos modelos conocidos tenían la misma escala exactamente, así que es improbable. Por lo que debió ser otro material de producción. Mi teoría es que esa figura de madera es muy posiblemente el supuesto muñeco stop motion que aparece unos segundos en el film. Eiichi Tsuburaya incluyó dos escenas stop motion en Gojira, y en una de las dos escenas se aprecia la cola de Godzilla. ¿Será que esa figura de madera es en realidad ese muñeco stop motion? No hay imágenes de tal muñeco. Bueno, eso se los dejo a su criterio. Sabiendo los materiales de su construcción, hablemos un poco de cómo fue el proceso de diseño que llevó a cabo el señor Toshimitsu. Toshimitsu tomó como mayor inspiración al concepto de Kazuke Abe. Se cree que Toshimitsu estaba obsesionado con la idea del monstruo con cabeza de hongo, y la cabeza conserva prestigios del diseño de Kazusuke Abe, y en la escultura final también una piel parecida. Los conceptos tipo Stegosaurus aportaron mucho al cuerpo, y finalmente los diseños dragón, león, oni o cualquiera que tú pienses, sirvieron para la cara y el cuerpo, y en algún momento también esa piel escamosa. Y también se tomó por supuesto la idea de que Godzilla era una criatura en proceso de evolucionar de reptil marino a mamífero. Hablemos del primer diseño de la piel, que yo lo apodo Godzilla Dragón. Como tal, la piel es bastante suave y sin arrugas, pareciendo la piel de un dragón chino, o un pez. Fue la primera fase del prototipo y se nota claramente. Lo que no entiendo son estas imágenes. Siempre me pregunté si fueron pósters, o se usaron como imágenes de referencia para cómo se vería Godzilla destruyendo Tokio.
Las imágenes no tienen mucha calidad, creo que fue lo segundo. Akira Watanabe, el director de arte de efectos especiales, decidió que las escamas serían demasiado suaves y decidió optar por un diseño mucho más marcado. Así que dejaron el molde liso para un cambio de piel. Conocido como la apariencia a verrugas, las escamas eran muy grandes, muchas protuberancias que le daban la apariencia de una piel quemada de las cicatrices queloides. Fueron las escamas hechas con una espátula. De este diseño no hay tantas imágenes, pero aún así me encanta. Hay gente que piensa que el diseño final es en el cual usaron de inspiración las cicatrices quiroides para crear la piel, sin embargo queda claro que al modelo que le pertenece ese título es al segundo y no el último. Como se puede ver en el segundo modelo, se intentó transmitir una piel con enormes cicatrices redondas fruto de la radiación. Libros sobre la producción de Godzilla 1954, publicados en Japón, describen claramente que el diseño de verrugas fue el segundo. Fue descartada la apariencia tipo verrugas, por algo más animal, y el modelo de nuevo quedó con la piel lisa, para adoptar una nueva apariencia, y el resultado final. Conocido por su piel como el diseño inspirado en cocodrilos, este fue el último cambio de piel de Gojira. El prototipo final realmente muestra la apariencia final de Godzilla. En general, la escultura de Godzilla es de las piezas más geniales, su diseño final es el mejor que pudieron escoger. Como curiosidad, el señor Toshimitsu todavía estaba trabajando en el prototipo incluso después de que el traje estuviera terminado. Estaba construyendo a pasos una obra de arte. Así que así fue la evolución de la piel. Diseño de pez. Apariencia con verrugas y finalmente la piel de cocodrilo. Además de servir como base para el diseño de los dos trajes, se cree que la producción del traje comenzó antes de que se completara el tercer modelo del prototipo. O sea, el de la piel de cocodrilo. Además, los dos trajes se fabricaron aproximadamente al mismo tiempo, pero los detalles no están claros. Pero de que sí aportó a la producción sí fue un hecho. Que por cierto, el traje conocido como número 1 en cierto modo era el más fiel a la escultura, tenía una cabeza en forma de hongo. Y ojos más pequeños. Y colmillos mucho más marcados y cara más felina. De igual forma el segundo fue igualmente hecho por Toshimitsu. Además de servir para el modelado del traje, la maqueta de Godzilla dio para otras aportaciones más. Se hizo una réplica en coma de la escultura final y se convirtió en una marioneta. La marioneta conserva los rasgos de la escultura, cabeza grande, cuello corto y pequeños brazos, aunque esos y los ojos son bastante grandes. Este títere se usa en muchos planos de cerca de la película, y me gusta bastante la verdad. Además de sus aportaciones detrás de las cámaras, el Godzilla cocodrilo se le vio en un fragmento de la película mucho en los pósters japoneses y boletines. Sé que no luce así Godzilla en la película, pero es indudable que esta publicidad tiene lo suyo, algo que me encanta. Siempre me ha dado curiosidad cómo se hacían. Según tengo entendido, cortaban imágenes del prototipo de Godzilla y después las retocaban con pinturas para unirlas para dar el efecto de movimiento en distintos ángulos, y luego se colocaba el fondo, objetos y eran agregados sin verse raro gracias al trabajo de la pintura. Uno de estos, como el de Godzilla mordiendo el tren, tenía creo la cara modificada. Los trabajos de estos pósters también llegaron a muchos países como Estados Unidos, México, Italia entre otros. Sin embargo, falta una pregunta: ¿por qué Godzilla estaba cargando una mujer? Tenemos algunas cosas claras. Esa idea existió desde el diseño con apariencia de pez, en esas imágenes de no muy buena calidad. Luego en los promocionales que sí usaron esto sí aparece. Además usando el diseño final de la escultura. Entonces, ¿por qué tiene una mujer? Siendo sincero, no encontré nada, ni ideas de guión, ni conceptos, además de que sí se hizo una escultura de ese promocional con la licencia de Toho. Podríamos decir que sí, solo fue un promocional y ya. ¿Pero por qué se hizo? Mi teoría es que como se reestrenó mi mono favorito en el 52 y le fue mejor que en su propio estreno en el 33, se añadió a la publicidad a Godzilla cargando una mujer, ya que Godzilla también es un monstruo gigante. O también podríamos decir que fue como un guiño al Kong, ya que Tomoyuki Tanaka y Eijitsu Buraya eran fanáticos de King Kong, y el simio aportó mucho a varias ideas. Es curioso que en esta publicidad se juntaron dos cosas: esa maqueta que me daba curiosidad y a Godzilla cargando una mujer, que también me pregunté el por qué. Bueno, en sí esto ni siquiera son curiosidades, son más bien datos aleatorios que no supe dónde incluir. A la maqueta de Godzilla se le volvió a usar como publicidad en los pósters de Godzilla Rides Again, quien curiosamente se enfrenta también a la maqueta de Anguirus de Teizo Toshimitsu. Por así decirlo, era como un gran duelo de maquetas.
El último avistamiento de la maqueta fue en 1962, ya estaba un poco deteriorado y sobre todo, le faltaban las patas. Posiblemente se perdió en el tiempo años después. Además de modelar el traje, la marioneta y la escultura, Toshimitsu construyó el esqueleto de Godzilla, ese que sale cuando lo matan. Este esqueleto fue también hecho que se utilizó como base para el esqueleto oficial de Godzilla. Toshimitsu tras Right Sagain modelar ya a todos los monstruos de Godzilla Showa y al propio Godzilla hasta 1970, por ejemplo a Mothra, Rodan, King Kong, Ghidorah, Baran, Ebirah y muchos otros más. Y otros como las Gargantuars, Moguera Showa, los Kaijus de Space Amoeba y muchos otros más. Una de las curiosidades más extrañas, son las afirmaciones de que Toshimitsu era muy tímido. Se escondía cuando Eiji Tsuburaya lo visitaba. Y que también casi no hablaba. Algunas de estas afirmaciones son del señor Godzilla o por su nombre real, Aro Nakajima, actor principal de Godzilla hasta Godzilla contra Gigan y seguiría trabajando en cameos en muchas partes de Godzilla. Finalmente Toshimitsu se retiraría en 1970 de Toho. Después de retirarse se pidió que recreara la figura prototipo de Godzilla. Y lo hizo inspirándose en la apariencia Showa de Godzilla contra Mothra. Este modelo sigue intacto y sigue exponiéndose al público. Luego trabajaría como independiente hasta su fallecimiento en 1982. Siento que soy uno de los pocos que tenía esas dudas sobre esa estatua y toda su historia por detrás, sin embargo este vídeo me hizo conocer más la historia de la producción de Godzilla más a fondo. No sé si hacer más video de este estilo como por ejemplo, que porque el King Kong japonés tiene los dientes afilados, repasando la construcción del diseño del simio japonés. Sin más que agregar eso es todo, y pues bueno nos vemos hasta la próxima.